hay una nueva fase y una nueva percepción, que podemos decir que quizás estamos en presencia de una nueva fase. ¿Por qué podría funcionar ahora cosas que no funcionaron antes? Digamos? Este es un tema que sin duda uno tiene que discutir, ¿no? ¿Qué es lo que hay a favor de que ahora funcione? Bueno, me parece que la propia revalorización de la política industrial en los países ha llevado también a una revalorización de la política industrial de tipo vertical, a una revalorización de enfoques sectoriales de política industrial, y no solo de enfoques horizontales. Y esto es una cuestión que el Mercosur necesita. El Mercosur necesita tener un abordaje de tipo sectorial, porque las problemáticas sectoriales del Mercosur son diferentes, el nivel de heterogeneidad de los sectores es diferente, el modo que los países tienen de participar en cada una de las cadenas globales sectoriales de valor es diferente, y esto requiere de un abordaje sectorial. Esto no puede ser resuelto meramente con políticas horizontales, cualesquiera sean estas, de liberalización de comercio, o de incentivos generalizados, o este tipo de cosas. Pero me parece que esa revalorización de la visión sectorial en las políticas industriales de los países también se está trasladando sobre el espacio regional. Otro elemento dinámico, y este no es tanto un elemento del lado de lo público, sino del lado de la esfera privada, del lado de la lógica mercantil, es el proceso de mayor generalización de inversiones intrarregionales. Ahora, esto tiene dos caras, porque efectivamente el proceso de inversiones intrarregionales, inversiones brasileñas, sobre todo, inversiones brasileñas en Argentina o en los otros países, menor es el caso de internacionalización de empresas de los otros países sobre el espacio regional, eso genera un cierto vector de redefinición, digamos, y hay que ver cuál es la lógica que eso tiene. Ahora, yo creo que subsisten una serie de problemas para que tener por lo menos cierta preocupación respecto acerca de si esta nueva idea sobre integración productiva va a funcionar. Digamos, las incertidumbres de acceso al mercado en Mercosur siguen siendo las mismas, esto no se ha resuelto, la lógica conflictiva sobre acceso al mercado sigue estando ahí. Es una cosa extraña en donde el Mercosur sigue funcionando como si fuera un espacio de libre comercio, cuando no lo es, pero al mismo tiempo no lo es de modo caótico, que no es el mejor problema de no serlo. Digamos, es necesario que el Mercosur recupere una visión de administración del comercio mucho más programada y con mucho más certidumbre respecto a los agentes económicos. El problema de la competencia de incentivos sigue estando ahí. Digamos, es un tema Mercosur no ha podido coordinar, los países no han podido coordinar sus incentivos a la inversión, sus incentivos a las exportaciones, etcétera, etcétera. Y esto sigue estando ahí como un problema serio, digamos. Estas inversiones regionales, que podían ser un vector espontáneo, un vector de mercado de redefinición del espacio, por un lado, todavía están poco difundidas y todavía no tienen una lógica Mercosur. El grueso de las inversiones brasileñas en Argentina, por ejemplo, no están destinadas a de algún modo aprovechar el mercado regional, sino más bien a aprovechar ventajas competitivas de Argentina en terceros mercados, básicamente hacia el mercado mundial, por un lado, o ciertas situaciones de mercado cautivo en Argentina. Digamos, las inversiones brasileñas en petróleo o en carne y demás, es básicamente ventajas naturales sobre el mercado mundial. Las inversiones brasileñas en gran obra pública, etc., el mercado cautivo en Argentina. Eso todavía no tiene una lógica Mercosur, y por lo tanto no lo podemos ver como un vector de redefinición muy activo, etc. Yo creo que esta idea de la paradoja de los recursos naturales nos puso en algún punto en el buen lado de la crisis, digamos, y nos resolvió ciertos problemas de balanza de pagos, felizmente, y nos permitió desplazar la restricción externa, pero al mismo tiempo nos quitó la preocupación, de algún modo, de cómo usábamos el mercado regional para desplazar la restricción externa. Digamos, esto me parece que es un problema. Es decir, nos resolvió bien la balanza de pagos, pero no nos resolvió bien la estructura productiva. Y me parece que hay que hacerse cargo de esa cuestión, etc. Y lo que podemos ver como ejemplos de coordinación privada, digamos, por el momento es una coordinación privada más bien defensiva. ¿Digamos? Son arreglos de caballeros para no pisarse los callos, una cartelización del mercado regional, más bien que ciertas reestructuraciones ofensivas sobre el mercado regional. Y esto me lleva, en última instancia, al último punto. Digamos, Mercosur suele pasar por ciertas discusiones que a veces parecen medio esquizofrénicas, digamos, dando vuelta por ahí. Por un lado hay una especie de una agenda formal,
bueno, que es la agenda de los compromisos, la agenda de lo que Hugo Preto mandó, de lo que algún relanzamiento mandó por ahí, etc. Y es una agenda que circula como autista, incumplible, digamos, porque de algún modo u otro insiste en algunos vicios de diseño, digamos. Por otro lado, en contraposición a esa, aparece alguna agenda, llamémosla realista, la idea de que Mercosur no puede ser definido con los objetivos ambiciosos con los que fue, y que el problema no fueron los escasos medios que se dispusieron para cumplir con esos objetivos ambiciosos, sino que los objetivos eran ambiciosos por sí e incumplibles, y que entonces hay que otorgarle flexibilidad, etcétera, renunciar de algún modo a la idea de una reestructuración productiva en el marco de un bloque regional. Frente a esta cuestión, a mí me parece que el Mercosur necesita una agenda utópica, digamos. Que está bien que haya una agenda utópica, digamos, una agenda que tienda de algún modo a plantear, desplazar de algún modo la frontera de lo que parece relativamente imposible. Y me parece que parte de esa agenda utópica pasa por potenciar más la lógica estatal, básicamente. Por ejemplo, en los términos en que se está haciendo respecto de integración financiera, yo creo que esa misma jerarquización hay que volcarla sobre los aspectos de integración productiva. Digamos, yo creo que no tiene sentido pensar la lógica de integración financiera desvinculada de la integración productiva. Digamos. Pensar la integración financiera solo como un tema de eventualmente tener herramientas para responder frente a eventuales shocks externos, con solo ese objetivo me parece que es insuficiente. Me parece que es perder una posibilidad importante, y por lo tanto hay que vincular los temas de la agenda de integración financiera con los temas de la agenda de integración productiva. Me parece que hay que introducir más vocación regional en los instrumentos a escala nacional. Digamos, todos los países tienen instrumentos de política industrial que son muy parecidos entre sí, digamos, pero ninguno de estos está coordinado ni está regionalizado, y hay espacio para hacer eso. Me parece que hay otro elemento que puede ser muy interesante en el caso de Mercosur. Nuestros países son países muy transnacionalizados, digamos, donde la presencia de las filiales transnacionales es muy fuerte en la mayoría de los sectores. Uno de los agentes privados de integración regional más sustantivos son las empresas transnacionales, porque son aquellas que han podido aprovechar mejor esta lógica mercantil, porque tenían internalizado un mecanismo de coordinación que pymes no tienen, por ejemplo. Bueno, ahí hay un espacio para discutir el escenario de integración regional con las empresas. Hay un espacio para discutir el escenario productivo con las empresas internacionales, digamos. Y me parece que los países están haciendo todavía poco para discutir con sus empresas internacionales lo que están haciendo en sus propios países. Todavía no han hecho nada para discutir en términos de integración regional, digamos. Y esto ha generado nuevas asimetrías, porque efectivamente hay un conjunto de filiales transnacionales que resuelven muy bien la lógica de la integración regional, puertas adentro de la corporación, pero que genera efectos sociales diferentes en los países en los que están insertos. Y esto es lo que debería ser discutido en el marco de una digamos así, redefinición de la estrategia productiva regional. Bueno, eso básicamente.